Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos de lleno en el efervescente y a menudo impredecible mundo de las noticias del espectáculo, y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es de esas noticias que te dejan con la boca abierta literalmente. Así que si eres un devoto fanático de las series turcas, si te encanta ser arrastrado por historias que te atrapan por completo, o si simplemente disfrutas de seguir de cerca la vida y las andanzas de tus actores favoritos, quédate conmigo, porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom y ha puesto a correr ríos de tinta digital. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información y especulación, si aún no lo has hecho, te hago una invitación que te costará poco y te reportará mucho. Dale al botón de suscripción y, lo que es igual de importante, activa esa campanita. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras primicias exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, todas las primicias que nos llegan de la industria. Ya saben que en este canal nos hemos propuesto la misión de traerles siempre lo último de lo último, lo más fresco y lo más impactante. Y cuando se trata de celebridades que tienen el poder de mover masas, que generan un furor global con solo una aparición, como lo son, sin lugar a dudas, Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación siempre está a flor de piel, lista para explotar. Estos dos nombres, que juntos protagonizaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, siguen dando muchísimo de qué hablar, incluso después de que sus caminos profesionales hayan tomado rumbos, hasta ahora, claramente diferentes. Y hoy, la noticia que tenemos entre manos es, bueno, es algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir, y que ha desatado una ola masiva de especulaciones, reacciones viscerales y, por supuesto, pero muchísima emoción entre sus legiones de seguidores. Estamos hablando de una noticia que surgió, que irrumpió en el universo digital, el pasado 3 de febrero de 2026. Una fecha que a partir de ahora, estoy convencido de que muchos recordarán con una mezcla de asombro y euforia. Y es que, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué evento ha logrado sacudir el panorama del entretenimiento de esta manera? Pues bien, prepárense, abróchense los cinturones, porque la bomba ha sido lanzada y sin miramientos, ha impactado de lleno en el corazón del mundo del entretenimiento. Parece ser que nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir están, una vez más, en el epicentro de la atención mediática y del fervor popular, pero esta vez no es por un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico que los reúna, ni por alguna aparición mediática tradicional y esperada. No, esto va un paso más allá, es algo que ha tomado por sorpresa, por completo, a la prensa especializada y a sus fans en todo el planeta por igual. Durante un periodo de tiempo prolongado, la química que desbordaba entre Can Yaman y Demet Özdemir en la icónica serie Erkencikus fue tan palpable, tan genuina, tan eléctrica, que logró traspasar la pantalla para convertirse en un fenómeno social y cultural. Sus personajes, el carismático y a veces temperamental Can Divit y la dulce y decidida Sanem Aydin, conquistaron los corazones de millones de espectadores en Turquía y, lo que es más importante, en muchísimos países alrededor del mundo, trascendiendo fronteras geográficas y culturales. La forma en que se miraban, la manera casi imperceptible pero cargada de significado en que interactuaban, las miradas cómplices, los silencios elocuentes, crearon una fantasía, una ilusión tan poderosa que muchos de sus seguidores deseaban fervientemente ver reflejada en sus vidas privadas. Y si hubo rumores, hubo especulaciones constantes sobre una relación real, una conexión fuera de los sets de filmación, pero ambos actores, de manera admirable y a menudo frustrante para sus fans, siempre mantuvieron una postura discreta, profesional y reservada, dejando a los admiradores suspirando, soñando y deseando con todas sus fuerzas que sus vidas privadas fueran un espejo de la magia y la intensidad que creaban en cada escena. Pues bien, la noticia del 3 de febrero de 2026, aunque todavía está envuelta en un halo de misterio, con detalles que se van desvelando poco a poco, como si se tratase de un rompecabezas, sugiere, e incluso apunta con bastante fuerza, a que hay algo muy importante, algo realmente significativo, sucediendo en sus vidas. Fuentes cercanas a ambos artistas, información que ha sido cuidadosamente verificada por diversos medios especializados en el mundo del espectáculo, y que ya está empezando a circular con una velocidad vertiginosa, apuntan a que podría haber una reconciliación. Y no me refiero a una simple reconciliación amistosa, aunque de eso nunca se puede estar completamente seguro. En el mundo de las celebridades, sino a algo que podría ser interpretado, y de hecho ya está siendo interpretado por la mayoría,
como un reencuentro sentimental, un posible resurgimiento de su vínculo, o, al menos, una colaboración profesional que ha generado un revuelo mediático de proporciones épicas, una magnitud que ha desbordado las expectativas. Imaginen la escena, intenten visualizarla, de repente, sin ninguna advertencia, sin previo aviso, sin señales que nos prepararan para este momento, aparecen juntos. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Los detalles iniciales, como es natural en estos casos, son vagos, fragmentarios, casi etéreos. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que esta aparición conjunta, este indicio de que sus caminos se han cruzado de nuevo, ha sido la chispa que ha encendido la pradera de las redes sociales y ha puesto a los portales de noticias a vibrar. Se habla de un encuentro quizás privado, íntimo, pero las imágenes, o al menos los indicios de estas imágenes, los rumores que sugieren su existencia, han logrado filtrarse, creando un auténtico tsunami de reacciones, de comentarios, de análisis y, por supuesto, de un sinfín de teorías. Los fans de Erkénthicus, que son legión, que forman una comunidad global incondicional y ferviente, han enloquecido, en el mejor de los sentidos. En plataformas digitales de alcance mundial como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Khan y Demet se han disparado a niveles estratosféricos, dominando las tendencias globales durante horas. Se habla de la pareja soñada, que vuelve a estar junta, de un regreso que no esperábamos, pero que definitivamente necesitamos, y circulan infinidad de teorías sobre si esto es el preludio de algo nuevo, de un romance que resurge, o simplemente un cruce de caminos profesional que, dada la historia entre ellos, ha sido magnificado y exagerado hasta el infinito por la inmensa expectación del público. Pero, ¿qué tipo de encuentro podría ser este que ha generado tal conmoción? Una de las hipótesis más fuertes, la que más ilusión despierta y la que congrega a un mayor número de creyentes, es la posibilidad de un nuevo proyecto de actuación juntos. Ya sea una película que prometa ser un taquillazo, una nueva serie que retome la magia que cautivó al mundo, o incluso un videoclip especial, un proyecto que los una de una forma diferente. La sola idea de volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo pantalla, reviviendo esa química innegable, esa conexión que parecía trascender la ficción, tiene a miles, a millones de personas contando los días, imaginando el futuro. Piensen en el impacto que tendría un regreso así. Sería un evento mediático de proporciones épicas, un regreso triunfal a la escena que en su momento catapultó su fama a niveles estelares y los convirtió en íconos globales. Otra vertiente de las especulaciones, quizás la más romántica y la que aviva las esperanzas de los shippers más acérrimos, gira en torno a un posible acercamiento personal, un resurgimiento de su vínculo sentimental. Si bien es cierto que ambos han seguido sus caminos, han tenido sus vidas y sus relaciones individuales desde que trabajaron juntos en Erkénthicus, el hecho de que se les vea, o de que existan indicios sólidos de que han estado juntos, reaviva las esperanzas de aquellos que siempre creyeron en la conexión profunda que existía entre ellos, en la posibilidad de que lo que se veía en pantalla fuera un reflejo de algo real. ¿Podría ser un reencuentro romántico? Es una pregunta que todos se hacen, una interrogante que resuena en cada rincón de las redes sociales, y la respuesta, por ahora, es un gigantesco y tentador signo de interrogación. Lo cierto es que la noticia por sí sola, y a pesar de su relativa falta de detalles concretos, es un poderoso recordatorio de la huella imborrable que dejaron en la industria del entretenimiento y sobre todo, en el corazón del público. Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia magnética y su físico imponente, y Demet Özdemir, con su talento innato, su naturalidad desconcertante y su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada, formaron una dupla explosiva, una combinación química perfecta. Su éxito sin precedentes no fue una casualidad, no fue fruto de la suerte, fue el resultado de una química genuina y de historias bien contadas, de personajes con los que el público conectó a un nivel muy profundo. Y ahora la posibilidad de que esa magia, esa chispa, esa conexión vuelva a estar presente, ya sea en el ámbito de la ficción, en un nuevo proyecto que nos haga vibrar, o quién sabe, incluso en la vida real, es un tema que tiene a todos en vilo, expectantes y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Analicemos un poco el contexto que rodea esta sorprendente noticia. Tras el fenómeno global de Erkénthicus, ambos actores han seguido cosechando éxitos y consolidando sus carreras de manera individual. Can Yaman, por ejemplo, ha explorado proyectos ambiciosos en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad y se ha establecido como una figura reconocida a nivel internacional,
mientras que Demet Özdemir ha continuado con importantes producciones en Turquía, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más talentosas y demandadas del país. Sin embargo, a pesar de sus carreras individuales exitosas, la sombra de Erken Cikus y de la inolvidable pareja que formaron siempre ha estado ahí, latente en las conversaciones de los fans, en los debates online, en los deseos colectivos. Por eso cualquier noticia que los involucre, aunque sea de manera tangencial, adquiere una dimensión especial, se magnifica y genera un interés extraordinario. La fecha 03 de febrero de 2026 se perfila, sin duda alguna, como un punto de inflexión en las últimas horas del mundo del entretenimiento turco e internacional. Las primeras informaciones, aunque todavía escasas y un tanto crípticas, sugieren un encuentro, una actividad o un evento que ha captado la atención de manera inmediata y masiva de la prensa especializada. Medios turcos de renombre, así como agencias de noticias del corazón y portales de entretenimiento a nivel mundial, han empezado a hacerse eco de la noticia, sembrando la duda, la intriga y la expectación. Lo que es innegable, lo que salta a la vista, es que la sola mención de sus nombres juntos, después de tanto tiempo, ha generado un eco inmediato y masivo en las redes sociales, un rugido de emoción colectiva. Los fans, con su ingenio característico y su dedicación inquebrantable, ya están haciendo maravillas. Están creando montajes fotográficos y de vídeo que evocan sus mejores momentos juntos, escribiendo fanfics que exploran los escenarios más románticos y emocionantes, y compartiendo recuerdos de sus escenas favoritas, demostrando así el profundo cariño, la admiración y la conexión inquebrantable que todavía sienten hacia ellos como pareja actoral. Es un fenómeno digno de estudio, de análisis sociológico, como la ficción, como la pantalla, puede crear lazos tan fuertes y duraderos entre los artistas y su audiencia, trascendiendo el tiempo y el espacio. Por ahora, debemos mantener la calma y ser cautelosos con los detalles que van surgiendo. La información está en constante evolución, como un río que va cambiando de curso, y es fundamental basarnos en fuentes verificadas y contrastadas para evitar caer en rumores infundados. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la sorpresa ha sido mayúscula, un verdadero golpe de efecto. Nadie anticipaba un evento de esta magnitud, un acontecimiento que ha logrado reunir a la comunidad global de fans de una manera tan intensa y apasionada, reavivando la llama de la esperanza y la emoción. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas? Probablemente más filtraciones, quizás alguna declaración oficial, ya sea de ellos mismos o de sus representantes, o incluso, si la teoría del nuevo proyecto es cierta, un anuncio oficial por parte de alguna productora cinematográfica o televisiva. Mientras tanto, la especulación continuará, se alimentará de cada pequeño indicio que surja, de cada comentario ambiguo, de cada fotografía fugaz. Este tipo de noticias, estos giros inesperados en las vidas de las celebridades, nos recuerdan la fascinación intrínseca que generan las figuras públicas y cómo sus vidas, o al menos la percepción que tenemos de sus vidas, pueden convertirse en historias cautivadoras que atrapan la atención de millones de personas alrededor del mundo. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda alguna, dos de esas figuras icónicas que tienen un poder especial para generar interés, para encender el debate y para mantenernos al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. Así que, para recapitular y poner orden en este torbellino de información y emoción, la noticia del 03 de febrero de 2026 ha sido la de un posible reencuentro o una colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque los detalles son escasos y la información sigue desarrollándose y ampliándose con el paso de las horas, la sorpresa y la emoción entre sus seguidores son innegables y palpables. Ya sea por un nuevo proyecto profesional que los devuelva a la pantalla juntos, o por un acercamiento personal que reavive viejas llamas, este evento ha devuelto a esta icónica pareja a la palestra mediática con una fuerza arrolladora, generando una ola de expectación que promete seguir dando mucho de qué hablar en los días venideros. Y ahora, la parte que más disfruto de estos análisis, su opinión. Me encantaría saber qué creen ustedes que está pasando. ¿Creen que podría tratarse de un nuevo proyecto juntos, algo que nos haga suspirar de nuevo? ¿O quizás algo más personal, un reencuentro sentimental que todos esperamos en secreto? Dejen sus teorías más locas, sus impresiones más sinceras y sus deseos más profundos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, me fascina debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Si disfrutaron de este vídeo, si les mantuvo al borde del asiento, si les hizo sentir la emoción de la noticia, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta.
Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad que les apasione y les mantenga informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar a la vanguardia de las noticias del espectáculo, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de las últimas novedades, análisis exclusivos y primicias del apasionante mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que también son fans acérrimos de Can Yaman y de Method de Mir, para que nadie se pierda esta impactante noticia que está marcando un antes y un después. Muchas gracias de corazón por acompañarme una vez más en este análisis detallado y apasionado. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más sorpresas y, quién sabe, quizás con más confirmaciones sobre este fascinante reencuentro. Hasta pronto, amantes del espectáculo.